Bien, entonces vamos a recordar dónde estábamos, ¿verdad? En la semana anterior habíamos visto que si H es un subgrupo de G, entonces, claro, esto induce una relación de equivalencia sobre G, y las clases de equivalencia eran las clases laterales izquierdas, ¿no? Eran de este tipo, ¿no? Estas son las clases laterales izquierdas de H en G, y clases laterales izquierdas de H en G. Entonces, nosotros en este momento estamos interesados en definir una operación sobre este conjunto de las clases laterales izquierdas de H en G. Es decir, que me gustaría definir una operación como multiplicar dos clases laterales izquierdas, de tal manera que el conjunto de las clases laterales izquierdas de H en G, con esta operación que queremos definir, tenga estructura de grupo. Esa es la idea, ¿no? Eso es lo que yo quiero hacer, poder definir una operación dentro del conjunto de las clases laterales izquierdas de H en G. Y para esto introdujimos los subgrupos normales, ¿no? Acuérdense que un subgrupo lo denotamos así, es normal en G si satisface esta condición. Toda clase lateral izquierda es una clase lateral derecha para todo A en G. Entonces, si un subgrupo satisface esta condición, decimos que el subgrupo es normal, y ya más adelante vamos a ver cómo esta condición es la que nos va a permitir definir la operación en el conjunto de las clases laterales izquierdas. También vimos que el subgrupo es normal, es equivalente también a esta condición, y es que se satisfaga A menos 1 XA pertenezca a H para todo A en G y X en H. Si uno quiere probar que un subgrupo es normal, entonces esta condición es práctica, ¿no? Es una manera, uno se da un elemento A en el grupo y un elemento X en H, y entonces uno lo que prueba es que A inverso por X por A vuelve a caer en H en el subgrupo. Si eso ocurre, eso es equivalente a esta condición y a que el subgrupo H sea normal en el grupo G. Entonces, repito, esta es la condición que nosotros vamos a necesitar para que para poder definir el producto de clases laterales izquierdas. Y también en la clase anterior, después de haber hecho esto, nosotros dimos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el grupo diedral de 8, nosotros consideramos, ¿cuál era el generado, por ejemplo, por F1? Acuérdense que estas reflexiones en D8 estas tienen orden 2, y eso estaba definido por R0 y F1. Y nosotros vimos acá que por ejemplo, si tomaban la clase de la rotación 90 por la izquierda, era diferente a la clase por la rotación 90 a la derecha, y por lo tanto K no es un subgrupo normal del grupo diedral. Este es un ejemplo de un subgrupo que no es normal, es decir, esta condición no la satisfacen todos los subgrupos. Pero vimos después otro ejemplo que era el subgrupo generado por las rotaciones de 90, y esto, acuérdense que esto es la identidad 90
180 y 270. Entonces, en este caso, fíjense que como el grupo dihedral tiene 8 elementos y este subgrupo tiene 4, entonces apenas había 2 clases laterales izquierdas en este caso, y nosotros probamos que efectivamente este subgrupo era normal en D8. Y eso venía de un resultado más general, ¿no? Nosotros vimos un teorema que decía que si H es un subgrupo de G que tiene exactamente 2 clases laterales izquierdas, entonces esto ya implicaba que H era normal en G. Y eso es exactamente lo que pasa aquí, ¿no? En este ejemplo, el subgrupo generado por la rotación de 90 grados tiene 4 elementos, D8 tiene 8, y entonces al hacer la división nos queda que hay exactamente 2 clases laterales izquierdas, y por lo tanto es normal en G. Entonces, este es un criterio que en algunos casos sirve para deducir si un subgrupo es normal, ¿no? Y otro ejemplo que vimos fue el del el grupo lineal especial, ¿no? Que eran las que tenían determinante 1, por ejemplo, es un subgrupo normal del grupo lineal de grado n con entradas en R. Eso fue un resumen de lo que vimos en la clase anterior. Quedamos en la definición 4.3. Entonces, aquí vamos a definir un nuevo conjunto o subconjunto de un grupo dado, ¿no? Entonces yo parto, G es un grupo y tomo H y K, dos subgrupos de G. Entonces vamos a definir H por K como el conjunto de todos los elementos del grupo que son de la forma HK, donde H está en H y K está en K. Esta es la operación del grupo, ¿no? Es decir, todos estos son elementos del grupo G. Entonces, claro, cuando la operación del grupo es aditiva, entonces en vez de escribir HK, vamos a escribir H más K, y sus elementos son de la forma H más K con H en H y K en K. Entonces, en principio, H por K definido así, esto es simplemente un subconjunto del grupo G. ¿De acuerdo? Hasta ahora lo único que yo he hecho es definir un subconjunto formado por los elementos de este tipo y es un subconjunto del grupo G. Vamos a ver algunas propiedades de ese subconjunto que acabamos de definir, ¿no? El teorema 4.4 nos habla de cuántos elementos tiene ese subconjunto. El teorema 4.4 lo que establece es lo siguiente, o sea, si uno tiene H y K subgrupos finitos, si tengo dos subgrupos finitos de un grupo G, entonces el número de elementos, claro, aquí esta notación la estoy usando para subconjuntos también, en principio, ¿no? Acuérdense que esto lo habíamos hecho para grupos, ¿no? El orden de un grupo, pero aquí estoy hablando del número de elementos que tiene este subconjunto, porque esto no tiene estructura de grupo. Hasta ahora, lo único que sabemos que es un subconjunto del grupo. Lo que dice este teorema es que el número de elementos que tiene ese subconjunto es exactamente igual al número de elementos que tiene H por el número de elementos que tiene K, dividido por el número de elementos que tiene la intersección de H y K. Entonces, vamos a ver por qué esto es cierto. La idea es la siguiente, ¿no? Fíjense que todos los elementos son de la forma H por K. O sea, cada elemento en este conjunto H por K es de la forma HK con H en H y K en K. Entonces, claro, en principio uno estaría tentado a decir que hay exactamente H por K elementos, ¿de acuerdo? Sería lo más natural pensar en un principio, excepto que
una expresión de este tipo admite repeticiones. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, fíjense, HK, yo lo puedo escribir como HX por X inverso K, es decir, estoy metiendo aquí la identidad donde X está en la intersección, por ejemplo. Si yo tomo un X que está en la intersección de H y K, fíjense que este HK se puede escribir como HX por X inverso K, y como X está en H, este elemento que está aquí, está en H, y como X está en K, y K es un subgrupo, el inverso también está en K, y por lo tanto este elemento que está aquí está en K. Entonces fíjense que este mismo elemento admite esta expresión que es la misma con dos elementos diferentes, ¿no? Porque HX es distinto a H y X inverso K es distinto a K. Entonces, el mismo elemento HK yo lo puedo escribir al menos en H inter K veces. ¿De acuerdo? Para cada X en la intersección yo tengo una expresión para HK. Entonces, efectivamente hay muchas repeticiones en esta expresión. En principio, tantas como H inter K veces, o sea, el número de elementos que tenga H inter K, porque para cada X elemento en la intersección, yo voy a tener una forma de descomponerlo, ¿no? Pero vamos a ver que hay exactamente H inter K veces, ¿no? Es decir, lo que quiero ver en este momento es que hay exactamente H inter K veces de repeticiones. ¿Y cómo lo podemos ver? Fíjense que lo que voy a probar, imagínense que HK, H por K, es igual a H1K1, donde H está en H, bueno, H y H1, y K y K1 está en K. Supongamos que hay dos representaciones para este elemento HK. Se puede escribir como HK y como H1K1, donde los elementos H están en H y los K en K. Entonces, lo que voy a ver es que necesariamente esta descomposición tiene que ser una de las que ya había mencionado antes. Y por lo tanto, habría exactamente H inter K repeticiones, ¿no? Entonces, repito, eso es lo que quiero probar. Que si hay una descomposición de HK de esta manera, entonces esta descomposición es una de las que ya mencioné antes y por lo tanto habría exactamente H intersección K veces repeticiones, ¿no? Entonces, ¿cómo veo esto? Bueno, fíjense que si HK es igual a H1K1, entonces yo puedo escribir H inverso H1 va a ser igual entonces a K1, a K por K1 inverso, ¿verdad? ¿Eso cómo lo logro? Multiplicando H inversa a la izquierda y K1 inversa a la derecha. ¿De acuerdo? Multiplico por H inversa a la izquierda y por K1 inversa a la derecha. Entonces, de esta expresión obtengo esto que está acá. Y fíjense que este elemento lo voy a llamar U y es un elemento que está en la intersección, porque este elemento está en H y es igual a este elemento que está en K. Por lo tanto, este elemento, que tiene estas dos maneras de escribirse, pertenece a la intersección de H y K. Pero entonces, de aquí inmediatamente obtenemos que H1 es igual a ¿quién? H1 sería igual a H por U y K1 sería igual a U inverso por K, ¿verdad? De aquí multiplico ahora por H a ambos lados y me queda que H1 es igual a H por U y de esta expresión obtengo que K1, pasando este K1 para allá y este U inverso para acá, me queda entonces que K1 es de esta forma, donde U está en la intersección.
Entonces, ¿qué es lo que he demostrado? Que si hay una descomposición de HK como H1K1, entonces H1 es de la forma HU y K1 es U inverso K, donde U está en la intersección. Es decir, que es una de estas que está acá. Por lo tanto, lo que he demostrado así es que hay exactamente H inter K, o sea, cada HK va a aparecer como H inter K veces repeticiones. Por lo tanto, yo tengo que dividir entre H inter K y eso me va a dar exactamente el número de elementos que tiene HK. ¿De acuerdo? Entonces, eh, regresando, si tengo H y K subgrupo de G, yo defino este nuevo conjunto que está formado por estos elementos y tenemos en este teorema, en el caso de que H y K sean subgrupos finitos, pues tenemos una relación que establece exactamente el número de elementos que tiene el conjunto HK. Pero repito, en este momento todo lo que podemos decir sobre HK es que es un subconjunto del grupo G. Fíjense que si, por ejemplo, los subgrupos H y K tienen intersección la identidad, entonces en ese caso el número de elementos que tiene HK sí es exactamente HK, cuando la intersección de ellos dos es la identidad, porque esto sería 1. Bien, entonces vamos a ver, la pregunta natural en este momento es si H por K tiene estructura de subgrupo de G. O sea, por lo pronto sabemos que es un subconjunto de G, pero ¿será cierto que H por K sea un subgrupo de G? Pues vamos a ver que en general eso no ocurre. Es decir, vamos a ver un ejemplo de un grupo y donde tiene dos subgrupos y esos dos subgrupos al construir el conjunto HK, vamos a ver que ese no tiene estructura de subgrupo. Pero también vamos a ver un teorema que nos da condiciones sobre H y K de tal manera que este conjunto sí sea un subgrupo de G. Esas condiciones exactamente, bueno, vamos a ver primero el ejemplo de, en general, H por K no es un subgrupo. Eso es lo que queremos establecer primero, ¿de acuerdo? En general, si yo tengo dos subgrupos de un grupo dado, entonces no es cierto que H por K sea un subgrupo en general. Y el caso es tomando el grupo de las simetrías de grado 3, o sea, el grupo de permutaciones de grado 3. Fíjense que este grupo es finito y H y K son subgrupos de orden 2 de S3. Fíjense que cuáles pudieran ser esos dos subgrupos de orden 2 del grupo de permutaciones S3. Dos elementos podrían ser allí, acuérdense que estos son permutaciones de S3, entonces pudiera ser el que fija 1, envía 2 a 3 y 3 a 2. Este que está aquí tiene orden 2. Y otro diferente pudiera ser, por ejemplo, el que fija 2. Entonces manda 1 a 3 y 3 a 1. Estos dos elementos satisfacen esta condición, ¿no? Alfa, beta al cuadrado, esta es la identidad de S3, ¿no? Entonces, los subgrupos pudieran ser H igual al subgrupo generado por alfa y K igual al subgrupo generado por beta, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de subgrupos de orden 2 dentro de S3. Y la pregunta es, ¿por qué HK no es un subgrupo de S3? Y la respuesta la podemos obtener del el resultado anterior por el siguiente hecho. Fíjense que fíjense que H, al fin de cuentas, ¿quién es? H es la identidad
y alfa, ¿no? Y K es la identidad y beta. Acuérdense que alfa y beta tienen orden 2. Y esta identidad, pues tenemos claro que es la que manda 1 en 1, 2 en 2 y 3 en 3. Entonces, ¿qué podemos ver fácilmente? Que la intersección de estos dos subgrupos se reduce a la identidad. Y por lo tanto, el número de elementos que tiene la intersección es 1. Pero entonces, por el resultado anterior, ¿cuántos elementos tiene HK en este caso? En este caso, tendrías el orden de H por el orden de K. Pero ¿cuántos elementos tiene H? H tiene 2 elementos y K tiene 2 elementos. Por lo tanto, en este caso, como la intersección se reduce a la identidad, el número de elementos que tiene H por K, donde este es H y este es K, es 4. Y fíjense que HK no puede ser un subgrupo, no puede ser un subgrupo de C3. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón H por K no puede ser un subgrupo de C3? Porque el orden de HK tendría que ir el orden de C3 por Lagrange, ¿no? Exactamente. Esa es la razón por el teorema porque el teorema de Lagrange dice que, que el orden de un subgrupo divide al orden del grupo. Eso es lo que dice el teorema de Lagrange. Fíjense que H por K tiene 4 elementos y S3 tiene 6 elementos y 4 no divide a 6. Por lo tanto, H por K no es un subgrupo de S3. Entonces, este ejemplo es importante, ¿no? En el sentido de que ya tenemos claro que en general, si yo tengo un grupo y H y K subgrupos de G finitos, como es este el caso, entonces en general H por K no es un subgrupo de G, es simplemente un subconjunto del grupo G. Ahora, lo que sí vamos a ver es un teorema que nos permite concluir cuando el producto de H por K es un subgrupo de G. Entonces, una condición es que alguno de los dos, H o K, sean normal en G. O sea, si alguno de los dos subgrupos es normal en G, alguno de los dos, no tienen que ser los dos, basta que uno de los dos sea un subgrupo normal en G, entonces el producto sí va a tener estructura de subgrupo. ¿De acuerdo? Basta que uno de los dos sea un subgrupo normal, entonces ya este producto de H por K, definido como ya saben, es un subgrupo de G. Y más aún, si ambos son normales, si tanto H como K son normales, no solamente es un subgrupo de G, sino que también el producto de los dos es un subgrupo normal de G. ¿De acuerdo? Entonces, repito, fíjense que aquí no hay ninguna condición de finito, ¿no? O sea, esto es cierto en general para H y K, subgrupos de G, ¿no? Si ustedes consideran este conjunto H por K, entonces va a ser un subgrupo cuando alguno de los dos es normal. Entonces vamos a demostrar este hecho. Vamos a suponer por ejemplo, que el H es el subgrupo normal, ¿de acuerdo? Digamos que vamos a suponer que H es normal en G, ¿de acuerdo? Estoy demostrando uno, ¿no? Vamos a suponer que H es normal en G. El caso, si K es normal en G, lo hacen ustedes. Si H es normal en G, entonces, ¿qué quiero probar? Que H por K es un subgrupo de G. Pero entonces, para probar que H por K es un subgrupo de G, nosotros tenemos un criterio, ¿no?
primero tendríamos que asegurarnos que la identidad está en H por K. Entonces, la identidad efectivamente está en H por K porque yo la puedo escribir como E multiplicado por E. Y fíjense que E está en H porque H es un subgrupo y E está en K porque K es un subgrupo de G. Acuérdense que los subgrupos contienen la identidad. Entonces, esto ya nos permite concluir que la identidad está en H por K porque se puede escribir como un elemento de H por un elemento de K. Así que la identidad está, que es el primer paso. Y el segundo paso que tendríamos que hacer para ver si H por K es un subgrupo es que me doy dos elementos, ¿no? Por ejemplo, X y Y en H por K. Me doy dos elementos acá y acuérdense que había un criterio reducido y para probar que es un subgrupo y es demostrar que X por Y inverso también está en HK. Si yo logro demostrar eso, entonces estamos listos, ¿no? Ahora, digamos que si el X está en HK, entonces ese X yo lo voy a poder escribir como H1K1 y Y lo voy a poder escribir como H2K2, donde los H sub I están en H y los K sub I están en K. Eso es lo que significa que X y Y estén aquí en H por K. Es decir, que se pueden escribir de esta forma. Entonces, repito, yo lo que quiero es calcular X, Y inverso y quiero demostrar que este X, Y inverso vuelve a caer en H por K. Bueno, pero entonces X por Y inverso, ¿quién va a ser? Esto va a ser igual a H1, K1 multiplicado por H2, K2 inverso. Y esto es lo mismo que H1, K1, K2 inverso, H2 inverso. Es H1, K1. Bueno, y esto, para poder probar que esto está en H por K, entonces yo tengo que buscar la manera de expresar esto como un elemento de H por un elemento de K. En este momento, tal como lo pueden ver, no es claro. Pero entonces uno lo que puede hacer son algunas manipulaciones para ver que efectivamente está en H por K. Por ejemplo, yo pudiera escribirlo así, mira, H1K1, K2 inverso, H2 inverso. Fíjense que la hipótesis, o mejor dicho, lo que yo estoy suponiendo es que H es normal en G. Entonces, si H es normal en G, fíjense que si yo agrego un K2 aquí, este elemento estaría ¿dónde? Este elemento estaría en H por la normalidad de H, ¿no? Pero si agrego K2 acá, tengo que agregar el K2 inverso para que no se me altere, ¿no? Entonces, fíjense que este elemento sí sé que está en H, ¿no? ¿Estamos claros? Por lo tanto, esto yo lo puedo escribir como H1, K1, ese elemento H por K2 inverso, donde estoy llamando H, o bueno, estoy llamando esto que está acá H, este elemento lo estoy llamando H, que está en H, ¿de acuerdo? Repito, este elemento está en H porque H es normal en G. Entonces, lo puedo escribir de esta forma y ahora tendría que buscarme la manera de probar que esto está en H por K. Y aquí, ¿qué pudiera hacer? Por ejemplo, fíjense que este H está en H, entonces si yo coloco, este es K1, si yo coloco aquí K1 inverso y K1 y K2 inverso, fíjense que aquí lo que estoy poniendo es la identidad, o sea que esto no me lo va a alterar. ¿Pero por qué lo pongo? Porque fíjense que ahora, como H está en H,
y H es un subgrupo normal de G, entonces este elemento, ¿dónde está? Este elemento va a ser un elemento de nuevo de, vamos a llamarlo H', va a estar en H también. Es decir, que ¿qué me va a quedar? H1 multiplicado por H' multiplicado por K1 multiplicado por K2 inverso. ¿Y qué pasa ahora? Que esto efectivamente está en HK. Repito, este elemento cae en H, este elemento lo estoy llamando H' porque estoy suponiendo que H es normal en G. Entonces, efectivamente, si yo me doy dos elementos en H por K, entonces X por Y inverso está en H por K, pero fíjense que para poder llegar a esto, yo tuve que utilizar en dos pasos la hipótesis de la normalidad. En este caso, que H es un subgrupo normal de G. Entonces, ustedes pueden hacer la otra situación, ¿no? Como ejercicio, demuestren que si K es normal en G, entonces también en ese caso H por K termina siendo un subgrupo de G. ¿De acuerdo? Eso lo pueden hacer ustedes como un ejercicio. Bien. Ahora vamos a demostrar la parte 2. Vamos a demostrar la parte 2. Y entonces la parte 2 lo que establece es que si H es un subgrupo de normal de G y K es un subgrupo normal de G, entonces este subgrupo, porque ya sabemos que es un subgrupo al ser, bueno, los dos son normales, con más razón, H por K es un subgrupo de G, ya sabemos, pero además es un subgrupo normal de G. Eso es lo que establece la parte 2. Repito, si los dos son subgrupos normales, entonces este producto que definimos antes también es un subgrupo normal de G. Y claro que para demostrar esto, acuérdense que nosotros tenemos un criterio para demostrar cuando un subgrupo es normal, ¿no? Y entonces la idea es darse un elemento aquí A en G y darse un elemento X aquí, y entonces calcular A inverso X por A y ver que esto vuelve a caer en el subgrupo. ¿De acuerdo? Para probar que un subgrupo es normal por el criterio que vimos antes, basta tomar un elemento de G y un elemento del subgrupo y luego calcular este producto y ver que eso cae en H por K. Bueno, como X está en HK, entonces el A está en G y el X lo puedo escribir como HK con H en H y K en K. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que calcular A inverso X A. ¿Y esto es igual a quién? Esto es igual a A inverso HK A. Porque X es igual a H por K. Y entonces, bueno, yo creo que es bueno irse acostumbrando a este tipo de argumentos, ¿no? Que fue el que usamos en la demostración de la parte 1. ¿Cómo utilizo yo el hecho de que H es normal en G? Fíjense que una manera sería, para poder utilizar esto, es meter una A después de la H. O sea, para que me aparezca A inverso HA. Como H es normal en G, entonces eso ya estaría en H. Es decir, que voy a meter, después de la H, voy a meter una A, de tal manera que como H es normal en G, yo ya sé que este elemento pertenece a H. Claro, pero yo no puedo simplemente agregar elementos porque me alterarían, no sería igual a este.
Entonces, yo lo que voy a hacer es multiplicarlo por A inverso, de manera que esto es la identidad. Al ser esto la identidad, pues no estoy modificando en absoluto el producto A inverso XA, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces me queda el resto, que es K por A. De manera que no he hecho nada para alterar ese elemento, ¿no? Lo que hice fue meter entre H y K, lo que hice fue meter este elemento que es la identidad. Entonces, eso no me altera en absoluto mi elemento inicial A inverso XA. Pero tiene la gran ventaja al verlo escrito así, en que lo puedo separar de esta manera para que se vea más claro. Entonces, ¿no? Es esto multiplicado por esto. ¿Y cuál es la ventaja de verlo así ahora? Bueno, que puedo utilizar la normalidad de H y la normalidad de K, porque como H es normal en G, este elemento pertenece a H, y como K es normal en G, este elemento pertenece a K. Es decir, que este elemento está en HK y por lo tanto el producto HK es un subgrupo normal de G. ¿Se dan cuenta entonces que tenemos en resumen el teorema 4.5? Ya vimos ejemplo antes que si H y K son subgrupos de G, entonces H por K no tiene por qué ser un subgrupo de G, como lo vimos en el caso de S3 y dos subgrupos de orden 2. O sea que eso en general no es un subgrupo, pero si alguno de los dos, H o K, es normal, entonces el producto H por K es un subgrupo de G. Ahí sí podemos garantizar que tenemos la estructura del subgrupo. Y si aún más los dos subgrupos son normales, entonces podemos decir además que el producto de H por K también es normal en G. Entonces eso lo tenemos claro y con eso pues terminaríamos la sección 4.1, ¿no? Traten de resolver los ejercicios de esa sección para afianzar más los conceptos y tener más soltura, ¿no? A la hora de manejar las definiciones, ¿no? Y las propiedades. Entonces, bueno, vamos a pasar un momento a revisar el examen de la semana pasada, ¿no? El examen 1. La primera pregunta pregunta verdadero o falso y justifique su respuesta. El conjunto de rotaciones de D sub 10 es un subgrupo de D sub 10. Fíjense que este es el grupo diedral, ¿no? Que está formado por las simetrías del pentágono, ¿no? Esto estaba planteado como uno de los ejercicios del capítulo anterior, ¿no? Y la idea de este problema era mayormente que estuvieran claros en quién era el grupo diedral de 10. Y podemos recordar que en este caso el grupo diedral de 10 estaría formado por todas las simetrías del pentágono, y esas simetrías van a venir dadas por rotaciones. Fíjense que uno es ¿quién es de 10? Serían las rotaciones, y en este caso, fíjense que tendríamos, uno siempre comienza con la rotación identidad, ¿no? Es decir, la que deja fijo todo. Acuérdense que esto se puede ver como un subgrupo de S5, donde uno observa cómo se mueven los vértices con cada una de las transformaciones del pentágono, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las rotaciones? En este caso, que si yo muevo este pentágono
en este ángulo lo roto en sentido contrario al reloj, entonces fíjense que vuelvo a obtener el pentágono. Ahora, ¿cuánto es este ángulo aquí exactamente, no? Fíjense que esto es un pentágono regular y por lo tanto esto sería, el ángulo sería 360 entre 5. Es decir, que esa rotación sería, bueno, lo voy a escribir así como 2pi quintos. Después, ¿cuál sería la siguiente rotación? La que llega hasta acá, que ese sería, bueno, componer R2pi quinto con R2pi quinto y eso va a ser 4pi quintos. Después la siguiente sería hasta acá, que sería R 6pi quinto. Esa llegaría hasta aquí, ¿verdad? Sería esta. Y después vendría ¿cuál? La última, que sería R8 pi quinto, pero esa coincide, no, R8 pi quintos. Y la última sería ya cuando doy toda la vuelta completa y llego otra vez a la inicial, ¿no? Que sería, entonces, estas serían las rotaciones. Estas serían las rotaciones. Pero luego tenemos las reflexiones con respecto a qué ejes. O sea, por ejemplo, con respecto a este eje, si ustedes hacen una rotación, una reflexión, también obtienen una simetría. Si lo hacen con respecto a este eje, obtienen una simetría con respecto a este y así sucesivamente. Y así van a obtener las 5 reflexiones con respecto a ejes de simetrías. Entonces, ese es el grupo diedral de 10. ¿De acuerdo? Ese es el grupo diedral de 10. Y eso es, digamos, en parte lo que más me importaba de este ejercicio es que tuvieran claro quién es el grupo diedral de 10. O sea, está formado por rotaciones. En este caso hay 5 rotaciones, ¿verdad? Que son las que describí antes. Y luego hay 5 reflexiones con respecto a 5 ejes de simetría, ¿no? Por lo tanto, el grupo diedral de 10 tiene exactamente 10 elementos. 10 elementos. Acuérdense que en el caso de 8, uno estaba considerando eran las simetrías del cuadrado, y en ese caso el grupo de 8 estaba formado por 4 rotaciones, en ese caso eran R pi medios, R, si lo quieren ver así, R2 pi medios, R3 pi medios, y esas eran todas. Y después estaban los ejes de simetría, las reflexiones, ¿no? F1, F2, F3 y F4. En el caso del cuadrado había solo 4 ejes de simetría, ¿no? Que eran este y las diagonales. Esos eran los ejes de simetría en el caso del cuadrado, y al final de 8 tenía 8 elementos. En el caso del pentágono, estamos hablando entonces de 5 rotaciones y 5 reflexiones. Entonces, en este caso, el grupo de 10 tiene 10 elementos, y en realidad todo lo que había para ver que el conjunto de rotaciones, pues lo pueden ver sencillamente como el subgrupo generado por R2 pi quinto, ¿no? Este que está aquí es el subgrupo de rotaciones de D10, y claro, por definición esto es un subgrupo de D10, es decir, el conjunto de las rotaciones es el subgrupo generado por la rotación R2 pi quintos, y eso es suficiente para deducir que es un subgrupo de D10. Claro, también otra manera, pero que resultaría más larga, es tratándose de un grupo finito que es de 10,
Entonces, para ver que las rotaciones forman un subgrupo, bastaría ver que es cerrado bajo las operaciones de D10. Pero para eso tendrían que construir una tabla muy grande de 5 por 5, ¿no? De las 5 rotaciones, y ver que es cerrada, porque cuando el grupo es finito, un subconjunto es un subgrupo si contiene la identidad que la contiene y si es cerrada bajo el producto. Eso es suficiente, ¿no? Pero digamos que la intención de este ejercicio sobre todo era, en primer lugar, que hubiera una comprensión de quién es el grupo diedral de 10. Y segundo, bueno, ver qué criterio pueden utilizar para probar que el conjunto de rotaciones es un subgrupo. Por lo que estuve mirando por encima, que como les digo, mañana ya tengo los resultados, eh, mucha gente decía que sí, que el conjunto de rotaciones es un subgrupo porque todo subgrupo del propio grupo, o todo grupo es un subgrupo del grupo. Como de alguna manera estaban pensando que el grupo diedral se reducía solamente a las rotaciones, ¿no? Y eso no es cierto. O sea, el grupo diedral tiene las rotaciones y tiene las reflexiones. O sea, y yo estaba preguntando solamente por el conjunto de las rotaciones, o sea, por qué esto es un subgrupo. Y como digo, una manera de verlo es porque el subgrupo de las rotaciones es el subgrupo generado por la rotación R2 pi quintos. ¿De acuerdo? Entonces, eso deja claro, por una parte, quién es el grupo de 10. El grupo de 10 es el grupo de simetrías del pentágono y está formado por rotaciones y reflexiones. Y entonces, ustedes, para que tengan más claro todavía, pueden intentar hacer de 12, por ejemplo, ¿no? ¿Quién es de 12? De 12 sería el grupo de simetría del hexágono, es decir, del polígono regular de 6 lados. Entonces ustedes pueden ver que D12 está formado por 6 rotaciones y 6 reflexiones. Y entonces pueden tratar de describir cómo son, ¿no? Entonces eso le va a dejar mucho más claridad sobre quién es el grupo diedral, que es bueno tenerlo presente siempre, el grupo diedral, para más adelante, ¿no? Porque es una fuente de ejemplos que más adelante nos van a demostrar, por ejemplo, cómo construir contraejemplos, cómo ilustrar ejemplos de grupos. Entonces, sí es muy conveniente manejar bien el grupo diedral de 12, ¿no? El grupo diedral de 10, o sea, en general, entender bien en qué consiste el grupo diedral 2n, ¿no? Que en este caso sería la simetría de un polígono regular de n lados, ¿no? Entonces, esto era un poco la idea y aprovecho entonces aproveché un poco para hablar sobre el grupo diedral 2n. Entonces traten de construir los grupos de 12 y de 10, como lo hice yo acá, para que tengan más claro cómo funciona ese grupo diedral de 2n. Bien. La segunda pregunta, tenemos que G es un grupo y H y K son subgrupos de G. Y estamos asumiendo que hay, bueno, pues podemos trabajar con clases laterales izquierdas. Y entonces, recuerden que esta notación es el índice de K en G, lo que quiere decir que hay exactamente n clases laterales izquierdas de K en G. Eso es lo que significa esta notación. Hay n clases laterales izquierdas de K en G. Entonces lo que dice es que si esto es así, entonces fíjense que la intersección de dos subgrupos vuelve a ser un subgrupo de H y de K, de ambos, ¿no? Pero en este caso, lo que hay que, como H inter K es un subgrupo de G, entonces yo también puedo hablar de las clases laterales izquierdas que hay de H inter K en H. Entonces lo que quiero demostrar es que el número de clases laterales izquierdas
de HK en H es menor o igual que el número de clase lateral izquierda que hay de K en G. Entonces, ese es el problema inicialmente. Y una manera de demostrar esto sería, por ejemplo, vamos a ver, considerar el conjunto de las clases laterales izquierdas de H inter K en H. Tengo por un lado este conjunto, ¿verdad? Que es el conjunto. Y tengo por otro lado el conjunto de las clases laterales izquierdas de K en G. Entonces, si yo logro definir como una función de acá a acá, si logro definir una función inyectiva, entre estos dos conjuntos, entonces inmediatamente puedo concluir que el número de clases laterales izquierdas de H inter K en H es menor o igual que n, ¿no? Es decir, que si yo tengo una función inyectiva entre dos conjuntos, pues el número de elementos que hay en el conjunto de salida es menor o igual que el número de elementos que hay en el conjunto de llegada. Eso es claro. Entonces, ¿cómo definir una función inyectiva entre estos dos conjuntos? Fíjense cómo son los elementos acá. Los elementos acá son del tipo A, H inter K, ¿no? Así son las clases laterales izquierdas aquí, donde A está ¿dónde? A está en H. Entonces, un elemento de aquí es de este tipo. A, la clase lateral izquierda de A, que son de esta forma, y a ese elemento yo tengo que asociarle un elemento de este lado. Pero ¿a quién le voy a asociar? Pues le voy a asociar este elemento acá. Fíjense que este elemento A, al ser un elemento de H, y H está metido en G, entonces este A está el A está en G, ¿no? Claramente. Y efectivamente esto es un elemento que está aquí. Es una clase lateral izquierda de K en G. Entonces, esta sería la forma natural de definir una función entre estos dos conjuntos, ¿no? A cada clase lateral izquierda de A lo envío a A por K, o sea, digamos, esta es una manera natural de definir una función entre estos dos conjuntos, pero para ver que efectivamente esto es una función inyectiva, uno tiene que tener cuidado cuando uno trabaja con clases laterales, porque uno tiene que demostrar que está bien definida, y eso significa que esta función no depende del representante que yo estoy tomando. ¿De acuerdo? Es decir, que uno tiene que asegurarse que si yo tengo dos representantes, A y B en H, dos representantes de esta clase A, ¿no? Suponemos que son iguales, entonces yo tendría que probar que A por K es igual a B por K, es decir, que no depende del representante que yo tome de la clase. Eso demostraría que la función está bien definida, ¿de acuerdo? O sea, no depende del Profe, representante que yo... Dime. pero de cierta forma eso no es necesario porque el conjunto de clases laterales izquierdas de H intersectado K en H van a ser clases donde usted ya tomó los representantes. Entonces lo que estoy diciendo es que a ese representante lo llevo a la clase del siguiente.
Sí, pero digamos que yo aquí, ¿cómo escribo el conjunto como clases laterales? Es un poco difícil, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo representas tú el conjunto de clases? Porque no puedes escribirlo así simplemente AHK, tales que A está en G, ¿no? No se podría definir de esa forma, se Porque tendría definiría que como las tomarlo. clases, como Ujú. la clase de A, la clase de B, y si A está relacionado con B, entonces no se toma la clase de B, y así en ese orden. Ok, sí, Y yo entiendo tus puntos, digamos, que una manera de definir, pero tendrías que estar usando como el axioma de elección, ¿no? O sea, tendrías que exactamente. elegir un representante de cada clase. Y Sería lo que ahí estás diciendo, lo que ¿no? se diría es que, pues, que la que phi no necesariamente es inyectiva, pero sí está bien definida por el axioma de elección de inmediato. Sí, sí, bueno, digamos, pero fíjense que eso lleva a, a utilizar el axioma de elección, que también es una herramienta fuerte, ¿no? Digamos que está bien, o sea, digamos que uno pudiera pensar en principio que uno puede elegir un representante de cada una de las clases y a ese que elegiste le asocias, me imagino que este mismo, pues, ¿no? O sea, digamos, si este es el A que elegiste de esta clase, pues le asocias este elemento que está aquí, ¿no? Entonces, Exactamente. claro, pero estás usando el axioma de elección. Esa es otra herramienta fuerte, ¿no? Que tampoco es que sea... eh, son dos opciones en todo caso, ¿no? También puedes probarlo sin utilizar el axioma de elección, ¿no? Probando que efectivamente está bien definida sin tener en cuenta ni siquiera que yo tengo que elegir un representante de cada clase, ¿no? Y de hecho, esto da un poco más de información. Es decir, esto me da información en el sentido de que esta función no depende del representante en realidad. O sea, si tienes otro representante, pues la verdad que el elemento que le estás asociando es el mismo, ¿no? Pero digamos que está bien, ¿no? Está bien. No Profe, sé qué si me explico. pregunta. O sea, que puede usar el axioma de elección, pero utilizarle el axioma de elección, pues es una herramienta también poderosa, ¿no? Entonces también tienes esta opción de simplemente probar que está bien definida, viendo que eso no depende del representante, ¿no? Es decir, que te da más información sobre la función, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en principio, eh, para probar que la función está bien definida, tendríamos que probar esto. Es decir, que si yo tomo otro representante, pues la imagen es la misma, ¿no? Eso probaría que en realidad esto no depende del representante que tú elegiste, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Para probar que si dos clases son iguales en H inter K, entonces son iguales en K. Pues simplemente seguir Pues, las definiciones, ¿no? Porque si estas dos clases laterales izquierdas son iguales, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que A inverso multiplicado por B pertenece a H inter K. Eso es lo que significa que dos clases son iguales. Y fíjense que en particular H inter K es un subgrupo de K, ¿no? De manera que A inversa B pertenece a K, es lo que estamos diciendo por esto, ¿no? Y esto es exactamente decir que AK es igual a BK. Por lo tanto, fíjense eh, que si toma dos clases laterales izquierdas en H inter K, pues la, la imagen que estamos seleccionando es la misma, es decir, que está bien definida, no depende del elemento que ustedes tomen en la clase lateral, ¿no? Entonces, eso probaría que está bien definida así como la estoy definiendo, ¿no? O sea, a cada elemento AH inter K lo envío a por K. La otra cosa que habría que probar es que es inyectiva y que sería como
suponemos que si A me doy dos elementos A y B en G, y supongo que A por K es igual a ¿qué? A por K es igual a B por K, ¿no? ¿Cierto? Sí, eso debe suponer Sí. Profe, la imagen. le iba a hacer una ¿Perdón? pregunta con respecto Dime. al parcial. Dime. Cada punto valía 2, ¿cierto? Porque yo elegí 3 puntos, o estaba mal, o era sobre 10, o cómo era la calificación. No, bueno, digamos que es sobre 10. El examen está hecho sobre 10. Pero digamos que tú puedes traducir eso a 5 puntos, es decir, que al final simplemente para ponerlo en la nota 0 a 5, simplemente divides entre 2, ¿no? Profe, pero... porque pues yo la verdad pensé que era que uno elegía 3 puntos. Pero bueno, ¿Cómo? pues yo pensé que uno elegía 3 puntos porque como era, pues cada punto valía 2. Bueno, pero entonces sobre 10, pues porque era un poco raro, pero bueno, no importa. Mira, la cuesta es esta, ¿no? Bueno, es muy simple, ¿no? Eran 5 preguntas, Pues porque eran usted... 5 preguntas y cada pregunta vale 2 puntos. Entonces, en total son 10 puntos y la nota sobre 10 la divide entre 2, pues simplemente, ¿no? Para ponerlo en la escala de 0 a 5, ¿no? Es decir, si uno hace 3 preguntas bien, ¿cuánto tiene? Serían 6 puntos, o sea, eso equivale a 3, ¿no? Bueno, listo. O sea, es lo mismo que valiera un punto. Sí, es lo mismo que valiera un punto cada una, ¿no? En realidad, lo que pasa es que por un momento cuando hice el examen como que estaba no estaba con la mente, como tenía tiempo que no hacía exámenes en realidad, no estaba tomando en cuenta que aquí la evaluación es de 0 a 5, ¿no? No sé por qué Ah, lo estaba haciendo como si la evaluación fuera de 0 a 10, ¿no? Pero ya después que caí en cuenta, pues sí, simplemente es lo mismo que cada pregunta valiera un punto, es exactamente lo mismo, ¿no? ok, ok, ok. Bueno, listo, tenía esa duda. Sí, 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 en realidad he podido haberlo puesto como que cada pregunta valía un punto, pero es lo mismo, ¿no? Porque entonces, en realidad, No, si tienen la mitad de la pregunta, tienen profesores, 0,5. hay profesores, por ejemplo, que ponen 4 puntos y que son que cada punto vale unos 5 y entonces uno elige 3. Entonces, eh, y como dijiste que valía 2, me enredé. Yo, la verdad, o sea, quedé confundido. Yo era como que, bueno, valen 2, pero pues, o sea, ¿por qué dijo que valían 2? Hubiera dicho que vale uno. Pero entonces ya la próxima dices que vale uno y ya, está bien. Sí, pero yo no creo que eso sea No, pues, o confuso, sea, ¿no? En el sentido de que simplemente es ponerlo en la escala no, ya que entiendo cómo es conviene, la ¿no? evaluación, pero digamos que, no, y fue un error no haber preguntado también en el examen, pero no, o sea, ya sabemos que, vale. Sí, pero es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, si una pregunta de 2 puntos tiene la mitad, sería un punto, ¿no? Si hubiera valido un punto, pues tendría 0,5, ¿no? Digamos que no. O sea, obviamente el examen no puede ser sobre 10 puntos en una escala de 0,5, ¿no? Es decir, uno incluso ha podido haberlo puesto sobre 100 puntos y que cada pregunta valía 20 puntos, ¿no? Eso es lo de menos, ¿no? Porque al final uno lo lleva a la escala 0,5, ¿no? Bueno, listo, ya entiendo, vale. Era solo eso que tenía esa duda con respecto. De acuerdo. Vale, gracias. Pues vamos a seguir para poder mirar los ejemplos que faltan. ¿Para qué enteros n es U2n cíclico? Uno y Eh, dos, A, uno y aquí dos. tenemos exactamente, la respuesta era n igual a 1 y 2,
Claro, pero para dar esa respuesta, pues había que hacer un análisis más profundo, ¿no? Porque efectivamente, tanto U2 como U4 son cíclicos. Eso se puede ver, ¿no? Y de hecho, habíamos visto U8 que no era cíclico. De hecho, este fue el primer ejemplo que nosotros vimos, creo, de un ejemplo que era abeliano, pero no era cíclico, ¿no? ¿Se acuerdan? Que yo sé, porque todos los elementos creo que tenían orden 2 o algo así, ¿no? Entonces, Orden 3, 3, no, porque, a ver, no, déjame ver. U de orden 8, 2, ¿quién es? orden 2. U de 8 era 1, 3, 5 y 7, ¿no? O sea que no puede tener de orden 3 porque son 4 elementos por Lagrange, ¿no? O sea que 5 al cuadrado da la misma clase que 1 al cuadrado, no es cíclico. no es cíclico porque creo que todos estos daban 1. Sí. O sea que todos los elementos tenían orden 2. Entonces, efectivamente es así, ¿no? Entonces, este U8 ya sabemos que no es cíclico. U2 y U4 sí son, eso se puede ver fácilmente. Entonces, digamos que para ver que este grupo no es cíclico para n mayor o igual que 3, había que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Primero es que, digamos, que ya está claro para n igual a 1 y 2 que sí es cíclico, ¿no? Entonces supongamos que n es mayor o igual que 3, ¿de acuerdo? Supongamos que n es mayor o igual que 3. Entonces, aquí la observación importante es que si esto fuera cíclico, entonces, por eso puse aquí este teorema acá, no sé si lo puedo abrir. No sé por qué no lo puedo ver aquí. Bueno, pero este lo que dice es que si uno tiene un grupo cíclico, entonces el número si este es cíclico, si U este es cíclico, a ver cómo lo podemos ver, entonces, ¿qué tendríamos exactamente? Que el número de elementos de orden 2 es la función de Euler en 2. Eso es lo que decía el teorema, ¿no? Que cuando el grupo es cíclico, el número de elementos de un orden que divida al orden del grupo es precisamente la función de Euler de ese número, ¿no? Entonces, si este fuera cíclico, entonces, ¿pero quién es phi de 2? Pues es igual a 1. Entonces, si este fuera cíclico, entonces tendría que haber exactamente un elemento de orden 2 en el grupo. Esa era la observación importante, digamos, que para empezar. O sea, si él es cíclico, entonces tendría que haber phi de 2. ¿Por qué? Porque 2 divide al orden. ¿Quién es el orden de U2n, por cierto? 2 El a orden la n de menos U... 1. ¿Ah? 2 a la n menos 1. Claro, se puede calcular así, ¿no? Era ¿no? Ese es el orden del grupo, ¿no? Entonces, el orden del grupo es 2 a la n menos 1. Si él fuera cíclico, entonces como 2 divide a 2 a la n menos 1, tendría que haber exactamente un elemento de orden 1. Y por allí es donde va a venir la contradicción. Por ahí es donde va a venir la contradicción, porque resulta que hay dos elementos de orden 2. Uno es este que está aquí,
2 a la n menos 1 más 1, y el otro lo pueden ver como 2 a la n menos 1. Estos dos elementos son elementos que están en el grupo, y estos elementos tienen orden 2. Este es claro, ¿no? Porque este es igual a menos 1, ¿no? Entonces, si lo elevas al cuadrado, es lo mismo que eleves menos 1 al cuadrado, y esto es igual a 1. Entonces, el 2 a la n menos 1, 2 a la n menos 1, tiene orden 2. Y 2 a la n menos 1 más 1 al cuadrado, ¿cuánto es? Si uno efectúa esto, esto es 2 a la 2 por n menos 1, más 2 veces este por este, sería 2 a la n más 1. Y fíjense que esto es en z2 a la n, esto es 0, ¿no? Y este también, porque esto, fíjense que 2 por n menos 1, esto es igual a ¿qué? A 2n menos 2, ¿cierto? ¿Y qué podemos decir de eso? Eso es, esto es mayor o igual que n, ¿no? Porque entonces me queda que, sí, esto es sí, solo si n es mayor o igual que 2, ¿no? Entonces, claro, esto es mayor a, claro, y como n es mayor o igual que 3, entonces esto es mayor o igual que n, y por lo tanto esto también es 0. De manera que esto va a ser igual a 1, ¿no? Estos dos son iguales a 0 en z2 a la n. Entonces, fíjense que estos dos elementos, tanto 2 a la n menos 1, como 2 a la, vuelvo a escribir aquí, ¿no? 2 a la n menos 1 más 1 y 2 a la n menos 1, son dos elementos que están en U2 a la n y tienen orden 2. Y eso es una contradicción porque hay un solo elemento de orden 2. Y la contradicción ¿de dónde viene? De suponer que el U2n es cíclico, ¿no? Esa es la contradicción, ¿no? Entonces, esta es la idea, ¿no? Digamos que también pueden ver que el hecho de que n sea mayor o igual que 3 también garantiza de que estos dos elementos son distintos, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, cuando n es mayor o igual que 3, estos dos elementos son distintos. Porque fíjense que para n igual a 1 y 2, estos son iguales, ¿no? Pero para n mayor o igual que 3, uno puede ver que estos dos elementos son distintos. Entonces, en ese caso, tendría dos elementos distintos de orden 2, y eso no puede ser porque hay exactamente un elemento de orden 2. Entonces, repito, la contradicción es por suponer que U2 a la n es cíclico. Y así de esa forma, entonces uno concluye que este grupo no puede ser cíclico para n mayor o igual que 3. ¿De acuerdo? Esa era la idea, digamos que... bueno, yo lo dejé incompleto, ¿no? Faltaba probar que es inyectiva, ¿no? Aquí ¿cuál era la idea? Si yo, fíjense que yo me voy a dar, me doy dos elementos en el dominio, o sea que me doy, ¿cómo probamos que esta función es inyectiva? Tomar dos elementos en el dominio y suponer que la imagen es igual. Y demostrar que entonces deben ser iguales. Claro, esa era la otra parte que faltaba acá, ¿no? Entonces, me doy dos elementos en el dominio, es decir, que me doy A y B en H y tomo estos dos elementos, ¿no? A, H inter K y B, H inter K, y supongo que sus imágenes son iguales, ¿cierto?
Es decir, y sus imágenes, ¿quiénes son? Supongo que esto ocurre, ¿verdad? Me doy dos elementos del dominio y supongo que sus imágenes son iguales. Pero entonces fíjense que esto implica que A inverso B está en K, pero fíjense que tanto A como B están en H, por lo tanto A inverso B también está en H. Y así esto está en K inter H. Pero si A inverso B, perdón, A inter, esto está en K inter H, y esto es precisamente decir que estas dos tienen que ser iguales. ¿De acuerdo? Entonces eso prueba que la función es inyectiva. Es decir, supongo que sus imágenes son iguales y eso implica que entonces los elementos tienen que ser iguales, ¿no? Entonces eso probaba la función era inyectiva. ¿Qué otra cosa? El 4, tenemos un grupo de orden 77. Entonces había que demostrar que necesariamente tiene que haber un elemento de orden 7 y un elemento de orden 11, ¿no? O sea que cada vez que ustedes tengan un grupo con 77 elementos, entonces ese grupo tiene que tener un elemento de orden 7 y un elemento de orden 11. O sea, eso necesariamente va a ocurrir. Entonces, esto era una aplicación del teorema de Lagrange. ¿En qué sentido? En que si es un grupo que tiene 77 elementos, entonces los elementos de G tienen orden. ¿Cuáles son los órdenes posibles? 1, 7, 11, 77. 1, 7, 11 y 77. O sea, todos los elementos de G tienen que tener el orden metido aquí, por el teorema de Lagrange. Entonces, un primer caso que uno descarta rápidamente es si el orden a ver, mejor dicho, si hay un elemento, si hay un elemento de orden 77, entonces G es cíclico, ¿no? Si hubiera un elemento de orden 77, entonces el grupo G es cíclico. Pero si es cíclico, nosotros tenemos un teorema, ¿verdad? Y es que era el corolario 3,3, que decía que si uno tiene un grupo cíclico, entonces uno puede encontrar un subgrupo de cualquier divisor de 77. Entonces, ¿eso qué significa? Si el grupo es cíclico, como 7 divide a 77, entonces hay un elemento de orden 7. Y como 11 divide a 77, entonces hay un elemento de orden 11. Entonces, el caso cíclico es inmediato del corolario 3,3. ¿No? Siempre que haya un divisor del orden de un subgrupo, entonces vamos a tener que existe un subgrupo de ese orden, ¿no? Eso es lo que decía, cuando el grupo es cíclico, para cada divisor del orden del grupo hay un subgrupo de ese orden, ¿no? Entonces, en ese caso, es muy sencillo, ¿no? Porque tiene que haber un elemento de orden 7 y tiene que haber un elemento de orden 11. Eso en el caso de que hubiera un elemento de orden 77. Entonces, este caso está resuelto. Entonces, ¿cuál es la otra situación que puede ocurrir? Que no haya ningún elemento de orden 77. Pero entonces,
¿qué puede ocurrir? Entonces, los otros, ¿qué quiere decir? Que todos los 77 elementos tienen que ser de orden metido aquí, entre 1, 7 y 11, ¿no? Y hay uno solo que tiene orden 1, ¿no? Que es la identidad. La identidad es el único que tiene orden 1. Por lo tanto, ¿cuál es la situación que queda? Que hay 76 elementos que están repartidos entre orden 7 y 11. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que cuáles son las posibilidades? Fíjense que aquí el peligro fuera, por ejemplo, que todos fueran de orden 7. Por ejemplo, si los 76 fueran de orden 7, entonces en ese caso yo no podría concluir que tiene que haber uno de orden 7 y uno de orden 11. Eso pudiera ocurrir. Pero ¿por qué no pueden haber 76 elementos de orden 7? ¿Por qué no pueden haber 76 elementos de orden 7? Porque acuérdense que el número de elementos de orden 7 es un múltiplo de phi de 7. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto es phi de 7? Phi de 7 es 6, porque 7 es primo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el número de elementos de orden 7 es un múltiplo de 6. Pero 76 no es múltiplo de 6. Entonces eso llevaría a una contradicción. O sea, 76 no es múltiplo de 6. Entonces, esta situación no puede ocurrir. O sea, que todos los elementos sean de orden 7 no puede ocurrir por esto. ¿Cuál es la otra situación? Que todos los elementos fueran de orden 11. Es decir, que los 76 elementos fueran de orden 11. Pero fíjense que de nuevo, phi de 11 es 10. Por lo tanto, el número de elementos de orden 11 tiene que ser un múltiplo de 10 y 76 no es múltiplo de 10. Entonces, esas eran las situaciones extremas acá. O sea, que pudiera ocurrir que los 76 elementos fueran de orden 7 o los 76 elementos fueran de orden 11, pero ya vimos que esos casos no pueden ocurrir por este resultado. Entonces, ¿qué queda? Que esos 76 tienen que estar repartidos entre los dos, es la única forma. Y si está repartido entre los dos, quiere decir que tiene que haber elementos de orden 7 y elementos de orden 11. ¿De acuerdo? Ese era, digamos, el razonamiento para este problema, que estaba basado en los resultados y ejercicios que habían hecho antes, ¿no? El último ejercicio, demostrar que H formada por las matrices 2×2, variando n en z, es un subgrupo cíclico de el grupo lineal de grado 2 con entrada en los números reales. Aquí, bueno, una manera muy directa y muy rápida podría haber sido, en primer lugar, notar que el 1, 1, 0, 1, esto es una matriz que está en ¿por qué? Porque el determinante de esta matriz es distinta de 0. Entonces, eso quiere decir que pertenece acá. ¿De acuerdo? Porque el determinante es 1 distinto de 0, entonces pertenece al grupo lineal de grado 2. Pero entonces, ¿qué pasa con el subgrupo generado? Esto ya por definición, si yo considero esto que está aquí, el subgrupo generado por esta matriz, como esta matriz está en el grupo lineal, pues esto ya es un subgrupo de... Claro, bueno, quizás no he debido haber dicho aquí H todavía porque esto no es claro, ¿no?
Pero lo que sí es cierto es que el subgrupo generado por esta matriz, ya sabemos que esto es un subgrupo del grupo lineal, por definición, y es un subgrupo cíclico, ¿no? El generado por esta matriz. Pero entonces, claro, aquí es donde hay que, digamos, lo que había que probar es que efectivamente este era H. ¿Y por qué? ¿Por qué esto es H? Porque justamente, si ustedes toman una potencia de esto, tenían que probar que esto es exactamente esto. Para todo para todo n. En la coordenada 2, 1 va 1. Sí, perdón. 1, 0, 0, 1. Esta sería como la manera más rápida en el sentido de que, bueno, o sea, ver que esta matriz pertenece aquí y por lo tanto el subgrupo generado por ella es un subgrupo cíclico que está acá. Entonces ya sabemos que esto es un subgrupo cíclico y lo que faltaba ver es que efectivamente el subgrupo cíclico generado por esto consistía en justamente las matrices, o sea que efectivamente esto es H, ¿no? Pero bueno, hay otras formas un poco más largas, ¿no? Como probar que efectivamente esto es un subgrupo, usando el criterio de subgrupo, después ver que es cíclico, generado por este, y digamos que esa también es una manera de hacerlo, ¿no? Había varias formas de hacerlo, ¿no? Bueno, con esto vamos a terminar la clase de hoy.